Que Dios le bendiga. Soy misionera Paula. Quisiera compartir el teléfono de vida y teléfono en vivo de hoy. La palabra es Génesis 18, 23, 32. Pero antes de entrar en el contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin costo. La lección 41. Destruirás también al justo con el impío. Génesis 18, 23 al 24 dice: se acercó a Abraham y le dijo: destruirás también al justo con el impío. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Génesis 18, 25, 32 dice: lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Volvió Abraham a decir: no se enoje ahora mi señor, solo hablaré esta vez. Quizá se encuentren allí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Primera parte, la apelación de Abraham. Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Es la oración del pleito que contiene la protesta de Abraham, quien escuchó la caída de Sodoma y Gomorra. En Sodoma vivía su sobrino Lot y sus familias. Dios es justo, por eso Dios no permite la injusticia. Parece que Abraham le corre a Dios justo. Es decir, si Dios decidió el juicio sobre la injusticia del mundo al verla, es el justo Dios. Al contrario, si Dios matara el justo o tratara lo mismo junto con el malvado, ¿cómo puede decir lo que Dios es justo? Pero este es el problema de discusión de Abraham en el diálogo con Dios. El justo de la mayoría o lo de la minoría que comete el delito. ¿Cuál es más influye entre estos dos grupos a la decisión de Dios sobre el futuro de Sodoma y Gomorra? Por supuesto, Dios se nota, a él es más importante el justo de la minoría que el malvado de la mayoría y más influye para su decisión. Los 10 justos son los que se quedan como los sagrados. Ellos son un instrumento para preservar la sociedad que ha sufrido por la maldad. Sí, calculalo, su familia y a sus sirvientes serán más de 10 personas. Entonces, podemos imaginar que aún la familia de Lot y sus sirvientes también se han mezclado con los pueblos de Sodoma y Gomorra. En el Génesis 18, Dios se abrió. La respuesta de Dios a la pregunta sobre los justos que viven en estas ciudades al juzgar a Sodoma y a Gomorra. Sin embargo, en el Génesis 19, le responde con claridad: Dios no deja para que el justo se arruine con el pecador y él lo realice. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un ejemplo de la caída que a veces aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo importante es que se propone la posibilidad de que los malos no se arruinan por los justos aún en esta época. No es la misma razón de que Dios se demora a juzgar este mundo pecador. Segunda parte, la importancia de la inteligencia espiritual en el mundo mal. Dios es justo. Dios escuchó el grito de Sodoma y Gomorra y se estaba yendo a destruirlos. La intercesión y la
benevolencia de Abraham. Abraham logró a Dios como el intercesor por la salvación de esos castillos. Abraham fue objeto de una excepción en el juicio de Dios. Además, para el mundo corrupto, Abraham hizo el papel como el mediador entre Dios y el pueblo de Sodoma y Gomorra. Abraham también vivió en el mundo malvado, pero ¿cómo pudo vivir la vida del justo? Número 1. La diferencia entre Abraham y los corruptos de Sodoma y Gomorra. La corrupción de Sodoma y Gomorra es la corrupción sexual, homosexual, la complacencia del material, etc. Que podemos pensar que la corrupción vino de mucha riqueza. Sin embargo, la mayor corrupción es que han ignorado a Dios. Es decir, en la abundancia no buscan la voluntad de Dios y han vivido injustamente en la corrupción. Que punto 1. Era un hombre de la fe purificada que temía a Dios y la visión espiritual que puede distinguir la voluntad de Dios, y el hombre obedezco que ejecutaba la voluntad de Dios. Tercera parte. La vida de la sabiduría y la dificultad como cristiano en un mundo malvado. Ya hoy en día, incluyendo la corrupción por los materiales, el desarrollo de la ciencia ha realizado mucho papel positivo para que la vida humana sea cómoda y beneficiosa. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de la ciencia desafía la esfera de Dios. Trata de definir y identificar a Dios con los ojos de la ciencia o quita el lugar de Dios. Por ejemplo, dispara el cosmonave para la luna para crear el mundo sin noche. O inventa DNA para crear la vida, o crea las armas de bioquímica, etc. Todos contra a Dios. Por supuesto, la vida como los cristianos para vivir tanto Abraham como el justo en el mundo corrupto. Punto 1. La dificultad que sigue, la dificultad de que puede sentir la confusión entre la ética y la moral del cristianismo. Punto 2. En el proceso de realizar a la acción y a la práctica, puede ser criticado por la gente del mundo y a veces puede ser perseguido como el objeto burlado, insultado, intimidado como Noé. Punto 3. Esto es natural porque la vida de los cristianos es otra vida que no puede coincidir con el mal y el pecado de la gente del mundo. Punto 4. Por lo tanto, lo importante es que se necesitan los ojos espirituales para analizar detalladamente entre la vida de la gente del mundo y la de los cristianos. Y la fe, el valor y la magnanimidad para ejecutar la voluntad de Dios. ¿Qué armas tienen los cristianos para vivir así? Número 5. Tenemos la palabra como la norma firmada en el centro de nuestro corazón y ella nos da la respuesta correcta en cualquier momento. La vida de los cristianos es difícil de ser respetada o elogiada por la gente del mundo. ¿Por qué? Cuando la gente del mundo tiene el concepto sobre el bien y el mal, es importante guiarla para el camino de la salvación, y por lo que los cristianos no vivan con el modo exclusivo, como el concepto de separación, sino que se acerquen a la gente del mundo secular con la convicción del cristianismo.
que por cuando la gente del mundo llega al extremo de la maldad, la vida de los cristianos es más razonable a vivir como los fundamentalistas según el Dios Santo que se funda a la palabra. Es decir, es importante a revertir el mundo siguiendo el sagrado cristiano conforme al valor cristiano con la postura separada exclusivamente del mundo mal. Ya por lo cual, en la época de Sodoma y Gomorra, sí, la vida de justo ahora, como la vida de los cristianos que vive en el mundo maligno, puede ser burlada, difamada de la gente del mundo maligno. Sin embargo, los cristianos debemos vivir conforme al sagrado divino, demostrando la vida santa al mundo secular. Aleluya.